Buenos días, amados hermanos. Dios bendiga a todos abundantemente, ricamente. La semana pasada cerramos nuestra lección recordando lo importante que es que estemos aquí no solamente para darle un servicio a Dios, como así lo hacemos. Realmente esa es una verdad muy clara, pero también otro propósito es ayudar a los que tenemos al lado, al frente, detrás de nosotros, porque les animamos, porque les exhortamos, porque les enseñamos. Hoy no están con nosotros nuestros hermanos recién convertidos. A ver, creo que no están con nosotros nuestros hermanos hoy recién convertidos. Algunos están en Panamá y ellos están aprendiendo de nosotros, no solo de lo que decimos o de lo que dicen los predicadores, aprenden de lo que ven en los que tenemos ya años estando aquí. Respecto a nuestra lección, en nuestra serie de lecciones, y qué le debo yo a la congregación local, y nuestra lección específica, asistencia fiel a todas las asambleas. Viene llegando nuestro hermano. ¿Qué ve Adrián? ¿Qué ve Tomás? ¿Qué ve Eliú en nosotros, los que tenemos ya una experiencia corriendo la vida cristiana? ¿Ven en nosotros asistencia fiel a todas las asambleas? ¿Ven que le damos relevancia, que le damos importancia a esto? ¿Ven que nosotros verdaderamente nos regocijamos de estar aquí, que aprendemos de la palabra? ¿Han visto de parte nuestra un acercamiento para animarles, para alentarles a seguir el buen ejemplo, incluido el nuestro, a través de nuestras acciones? ¿Qué han visto de nosotros? Así cerrábamos la lección la semana pasada. Nuestros hermanos también nos miran a nosotros y se animan o se desaniman. Los hermanos que recién han obedecido el Evangelio, están dando sus primeros pasos en el cristianismo, miran a los que tienen años y pueden hacer una de dos cosas. No harán bien si toman malos ejemplos y los siguen, pero definitivamente o seguirán los buenos ejemplos o seguirán los malos. Entonces, si siguen los malos, llevarán su culpa, pero también tiene responsabilidad aquel que se convierte en un tropiezo para otros. Llevará una gran responsabilidad. Jesús dice, en el mundo habrá tropiezos, pero ay de aquel que se convierte en un tropiezo para estos pequeños. Entonces, la exhortación, hermanos, con la que cerrábamos es, podemos edificar a otros cuando solamente pudiendo asistir a todas las asambleas, recuerden que eso ya lo aclaramos, pudiendo asistir a todas las asambleas, simplemente no queremos hacerlo. No ponemos nuestro empeño y nuestro esfuerzo en cumplir con ese mandamiento. ¿Podemos edificar hacia otros, animarles? ¿Crecerá ese recién convertido, esa nueva planta en el Señor? ¿Crecerá fuerte con el ejemplo que también yo le doy? Es algo para reflexionar. Ahora vamos a leer un pasaje que está en el libro de Mateo y que nosotros seguramente podríamos recitar, pero vamos a leerlo. Mateo capítulo 6. ¿Cuál será? ¿6? Se los dije. 6:33. Por favor, alto y claro. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente. Bien, el primer punto que estuvimos tratando aquí en nuestra lección tenía que ver con el mandamiento de no congregarse. Hebreos 10:25. De no congregarse los domingos, no. De no congregarse. La iglesia se congrega aquí los miércoles, los viernes. La iglesia también se congrega los sábados para predicar el Evangelio. Estudiamos la palabra antes de salir, oramos, cantamos y luego vamos y la compartimos
con las personas que están en una condición urgente de escuchar el Evangelio. Eso también es parte de la obra de la iglesia. Si hacemos una campaña y hay predicación en la noche, el miembro fiel está en cada una de esas predicaciones. Sabemos, hermanos, que hay motivos de enfermedad, motivos de horario de trabajo. No nos estamos refiriendo a ese tipo de hermano, aunque hoy hablaremos un poquito acerca de lo de los horarios de trabajo. No nos referimos a esos casos. Hay hermanos que ni siquiera en su salud podrían desplazarse hasta este lugar. Estamos hablando de aquel miembro que puede ordenar su tiempo, que puede organizarse, que puede tomar decisiones, que puede hacer esa inversión en su propia vida espiritual, pero también en la vida espiritual de los otros que se benefician de adorar, de orar, de cantar, de estudiar la Biblia juntamente con él. Nuestro segundo punto tenía que ver con el mandamiento de edificarse los unos a los otros, que ya lo repasé, y hoy vamos a ver los últimos dos puntos de esta lección, probablemente iniciar la siguiente. El mandamiento de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús ordenó, Jesús enseñó en su primer sermón que el reino de Dios debe ser buscado como prioridad, debe ser lo primero que busquemos en nuestras vidas. Lo primero. Todos, hermanos, tenemos prioridades en la vida. Nuestro trabajo es una prioridad, nuestra salud es una prioridad, nuestros hijos son una prioridad, nuestro esposo o esposa es una prioridad. Varias cosas, nuestros estudios son prioridades y no está nada de malo, no hay nada malo en considerar esas cosas como prioridades. Son importantes. Hemos hablado los miércoles de que Dios nos ha dado tanto la capacidad como la oportunidad y espera que nosotros nos ocupemos de nuestro sustento y el de nuestra familia por medio del trabajo, por medio de una ocupación buena, honesta. Pero aunque es bueno el trabajo, es bueno cuidar la salud, es bueno hacer ejercicio, es bueno tener hijos y preocuparse por ellos, tener sobrinos y preocuparse por ellos, tener nietos y preocuparse por ellos, aunque es importante tener una casa, tener un auto en el cual desplazarnos, tener una computadora, tener un instrumento o herramienta para hacer nuestro trabajo. Dentro de nuestras prioridades hay una prioridad que está sobre todas ellas, o debería estar sobre todas ellas, y no de labios, sino, como diría el apóstol Juan, de hechos y en verdad. Y es buscar que la prioridad espiritual esté por encima de cualquier otra prioridad. Por lo tanto, decía, probablemente nosotros, hace muchos años atrás, tomamos una decisión de dedicarnos a una profesión que no nos permite asistir a todas las asambleas. Probablemente esa decisión la tomamos hace muchísimos años atrás. En ese tiempo, si teníamos padres cristianos o un padre o una madre cristiana, pues no sé qué pasó allí, que nuestra madre o nuestro padre, si nos advirtió o no nos advirtió que ese trabajo impediría por el resto de nuestras vidas hasta que llegara una jubilación. También ellos no sabían que eso luego se complicaría en el camino, pero no es nuestro tema hoy. No podríamos dedicar no nos podríamos dedicar al 100% de las asambleas de la congregación local. Por lo tanto, aunque es cierto que una profesión en sí no necesariamente tiene que ser pecaminosa, probablemente yo en la vida tenga que tomar decisiones donde tenga que negarme a mí mismo. Entonces, aunque yo anhelaría hacer eso a nivel terrenal, a nivel humano, si el reino de Dios es primero y hay algún motivo por el cual entra en conflicto mi servicio a Dios con mi servicio a esa profesión, debería decidirme por hacer una carrera que no provoque ese dilema, ese constante conflicto
de intereses espirituales con intereses terrenales en mi vida. Pero si ya me equivoqué, si ya estoy en esa ruta y en ese camino y estoy cosechando los frutos de haber tomado esa decisión hace muchos años atrás, puedo hacer algo diferente ahora en la vida de mis hijos y enseñarles a ellos que deben buscar primeramente el reino de Dios, que cuando vean la lista de profesiones, de carreras a elegir en la universidad, deben decirse en sus cabezas: de estas hay varias que tienen cruz, porque no me permitirían poner al reino de Dios primero. Así que tienen cruz automáticamente, así me paguen $10,000 al año, o así me den una estabilidad o lo que quiera dar terrenalmente, porque el que ama su propia vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Hay bendiciones y hay recompensas para los que se paran en esa encrucijada y dicen: realmente no hay dilema ni hay encrucijada, porque siempre la primera opción será obedecer a Dios antes que a los hombres, incluido yo. 5:29 de Hechos lo incluye también a usted. No se deje gobernar por sus deseos, por sus anhelos, por sus sueños. Todo tiene que estar bajo el señorío de Cristo. Todo en nuestra vida. Elegir pareja, elegir carrera, qué hacemos en nuestro tiempo libre, hasta nuestro entretenimiento, cómo nos vestimos, a qué lugares vamos. Todo está bajo el señorío de Cristo. Le pertenecemos completamente a Él, en cuerpo y alma. O así debe ser, porque así lo confesamos en las aguas del bautismo. Yo reconozco que Jesús es el Señor. A partir de allí todo está bajo la autoridad de Él. Muchos cristianos no aceptan un trabajo que los obligue a trabajar los domingos o los obligue a faltar a alguna de las asambleas. ¿Y sabe qué ha pasado con ellos? No han muerto de hambre. No han muerto de hambre. El salmista dijo en una ocasión, fue el salmista: en el Antiguo Testamento, dice el escritor inspirado, así voy a lo seguro, que él no había visto a un justo mendigando pan. Ninguno de los que ha tomado la decisión de poner al reino de Dios primero se le ha visto luego en una esquina mendigando, ni a sus hijos carentes de pan. Si hacemos la voluntad de Dios, siempre nos va a ir bien, hermanos. Y aunque no nos diera nada, ya aprendimos en nuestra escuela bíblica de verano, y aunque no nos diera nada, y aunque sí tuviéramos que vivir de la benevolencia, siempre valdrá la pena hacer la voluntad de Dios y poner el reino de Él primero. Siempre valdrá eternamente la pena. Muchos cristianos no faltan a los servicios para dedicarse a ningún tipo de actividad, a ningún otro tipo de actividad, como deportes u otras actividades que llamamos extracurriculares. Nunca, jamás. Pero algunos cristianos sí faltan a las asambleas de la iglesia por la cosa incluso más mínima, por cierto tipo de dolores y molestias que realmente habrá algunos que nos impidan desplazarnos a la congregación. Pero si es un dolor que no nos impide desplazarnos hasta el supermercado, no nos impide desplazarnos hasta la central, no nos impide desplazarnos hasta algunos otros lugares para realizar algunas otras actividades, o a las 8 de la mañana del lunes estamos en el banco con dolor o sin dolor, significa que es un dolor que nos permitía venir a congregarnos. Es una molestia o es un quebranto de salud que permitía que pudiéramos venir a congregarnos. Por lo tanto, si no era una razón para no ir a comprar provisiones, no era una razón para no cumplirle al Banco Nacional o al Meduca o al lugar o al taller o donde trabajemos, entonces no era una razón para faltar a una actividad que debe ser la prioridad máxima en nuestras vidas. No debería ser.
Debemos, hermanos, poner el reino de Dios, la iglesia primero, incluso antes que nuestras propias familias. Estamos en una fecha en la que a veces vienen muchos parientes, muchos familiares de otros lugares y queremos atenderles, queremos compartir con ellos, queremos pasar tiempo con ellos. Pero el mismo texto que dice que el que ama su propia vida la perderá, dice que el que ama a padre o madre, mujer o hijos, hermanos, hermanas, más que al Señor, no es digno de ser discípulo del Señor. Yo debo amarles, pero no debo amarles más que al Señor. Hermanos, Mateo capítulo 10, versículos 36. No se habían ido de Mateo, ¿verdad? Siempre les he dicho, no cierren el libro hasta que citemos otro. Mateo capítulo 10, versículos 36 y 38. Por favor, alto y claro. Nuestras familias pueden hacernos desarrollar una lealtad dividida entre Dios y ellos. Pero el verdadero cristiano no tiene conflicto ni dilema. Dios siempre es primero. ¿Y sabe qué? Nuestra familia ya lo sabe. Así que cuando hacen el viaje, ya vienen claros en que a esta hora se está adorando a Dios. Si van a venir a mi casa, vienen a adorar conmigo o se quedan. Estoy hablando familia no creyente. Pero lo que no van a lograr es que yo me quede atendiéndolos, porque voy a adorar a Dios. Él es mi prioridad. Si alguien tiene dilema con esto, tiene dificultad con esto, tiene que revisar la gran confesión de fe que hizo en las aguas del bautismo. Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Señor. Nadie más está por encima de Él. Nuestra verdadera familia, nuestra primera familia, es aquella de la que habla, no se han ido de Mateo, ¿verdad? Capítulo 12, gente obediente, gente... Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50, por favor. Vamos a leer un versículo cada uno para que varios podamos pasar por esta enseñanza en la lectura. Mateo 12, 46 al 50. Hermana, por favor. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo ella le decía esto mismo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana, madre. Amén. Y amén. La Biblia nunca se contradice porque Dios es la verdad y la verdad no puede contradecirse a sí misma. Dios siempre es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Es decir, en lógica sería, Dios es consistente. La verdad siempre es la verdad en todo lugar, en todo momento, y escúchela quien la escuche, sea cual sea la persona que la escuche o la diga. Si la Biblia nos ha dicho que debemos obedecer a nuestros padres, que debemos amar a nuestras esposas, que debemos amar a nuestros hijos, la Biblia no se va a contradecir. La Biblia no está diciendo en este pasaje que no debemos amar a nuestras familias, o que porque no sean creyentes debemos menospreciarles y abandonarlas o irnos de la casa. La Biblia no dice eso. Como tampoco la Biblia dice que debemos desobedecer al gobierno civil solo porque estamos en el reino de Cristo. La Biblia dice que debemos obedecer al gobierno civil, excepto, ¿sí qué? Si el gobierno civil me pidiera algo en contra de la ley de Cristo. El mismo principio tiene que ver con la familia. Yo debo amar a mi familia terrenal, debo darle importancia, relevancia, porque es la herencia que Dios me dio. Debo cuidarla, debo amarla, debo protegerla, debo proveerle. Pero si en algún momento, otra vez,
pareciera haber un dilema o conflicto, mi familia espiritual o mi familia terrenal, Jesús lo dejó claro. Jesús lo dejó claro. En ese momento la prioridad era enseñar la palabra de Dios. Y aunque su madre y sus hermanos estaban afuera esperando hablar con él, en ese momento su prioridad era hacer la voluntad de Dios. Y dijo, aquí están ya mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Ya están aquí porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi familia. Entonces, nunca debe haber conflicto. Ya esa decisión la tengo tomada desde que decidí seguir a Cristo. En cuarto y último lugar, hermanos, ¿por qué deberíamos asistir a cada asamblea de la iglesia? Recuerde que no usamos asamblea en el sentido jurídico, como que nos reunimos para tomar alguna decisión. Estamos hablando de asambleas para adorar, asambleas para estudiar la Biblia, asambleas para predicar el Evangelio, asambleas para realizar actividades de la obra de la iglesia. Todas, campañas, seminarios, conferencias, estudios bíblicos de la semana, adoración, estudio bíblico del domingo en la mañana. Todo. ¿Por qué deberíamos asistir a cada asamblea de la iglesia? Vamos a leer 2 de Pedro 3:18. Poco tiempo antes de morir, el apóstol Pedro le dijo esto a los cristianos de su tiempo y a todos nosotros hoy. 2 de Pedro 3:18, por favor. Antes bien, que desde la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este texto, amén. Este texto lo conocemos muy bien, pero a veces no nos percatamos que dice, antes bien, o por el contrario. Al decir esa frase, está conectándolo con el versículo anterior. Así que es bueno ver el contexto para entender mejor el versículo 18. Dice, desde el 16 podemos leer, hablando de Pablo, dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales ¿quiénes? Los indoctos, personas que no se preparan en la palabra de Dios, inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, y lo hacen ¿para qué? Para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, ¿cuál es la manera, hermanos, de nosotros guardarnos o protegernos de no ser arrastrados por el error y de no caer de nuestra firmeza? ¿Cuál es la manera? Dice, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y en su gracia. Y eso, hermanos, Dios lo provee también, aparte de otros medios, lo provee principalmente a través de su iglesia, de estas asambleas que realiza la iglesia, para aprender que todas las asambleas son importantes y aprender para qué necesito venir a ellas. Allí es donde lo voy a aprender. No es en mi casa sentado en el sofá, no es allá en casa en el patio haciendo alguna otra cosa. Es viniendo a estudiar la Biblia. Si usted viene todos los miércoles, todos los viernes, todos los domingos, no va a haber que explicarle mucho sobre por qué Dios quiere que usted esté siempre aquí. Es que lo vivirá, lo experimentará, y usted será alguien que animará más a otros para estar aquí, de esos que todavía están inconstantes en la causa del Señor. También debemos estar aquí, hermanos, por lo que dice el apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3 de la carta que le escribió, y el versículo 1. Tito, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se someten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Probablemente este no era el pasaje. Capítulo 2, versículo 1, disculpen. Capítulo 2, versículo 1. Habla lo que está de acuerdo con la
¿cómo se puede hablar todo lo que esté de acuerdo, o en todo lo que yo hable, hablar de acuerdo con la sana doctrina, si yo no estoy ejercitándome y entrenándome constantemente en las vías que Dios dejó para que yo me alimente de esa sana doctrina? ¿Por qué la iglesia del primer siglo, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía, crecían rápidamente, no solo en números, sino espiritualmente, y se organizaban pronto? ¿Por qué? Aparte de muchas otras cosas que podríamos mencionar, dice la Escritura, una de las primeras cosas que dice es, y cada día, versículo 46, 47 de Hechos 2, cada día en las casas y en el templo, no dejaban de reunirse, no dejaban de estar juntos, no dejaban de ser capacitados. Por lo tanto, hermanos, no solo los recién convertidos, todos nosotros seríamos más fuertes en la doctrina si aprovecháramos cada oportunidad para instruirnos. El día miércoles estamos hablando acerca de el desafío de estar en un trabajo donde debemos comportarnos como cristianos. Eso no lo necesitamos los que venimos los domingos. Sí, pero no podemos dar la misma clase el miércoles que el domingo siempre. Hay que venir el miércoles para estudiar la Biblia sobre ese tema. Pero ¿no es importante que estudiemos acerca de lo que yo le debo a la congregación local? Por supuesto. Pero tengo que venir los domingos. Si solo vengo los miércoles, los domingos me estoy perdiendo de esa enseñanza. Y el sábado hablamos acerca del juicio de Dios. El juicio de Dios es temible, es terrible. Dios es un Dios que también es fuego consumidor. Yo necesito entender el concepto del juicio de Dios. Pero si no vengo el viernes y lo veo a través de la enseñanza de los salmistas, no voy a aprovechar esa enseñanza, no voy a poder hablar de lo que yo no sé, no voy a poder ejercer lo que primero no he estudiado. Imagínense que le dijeron a un abogado, como dice este pasaje, pero tú hablas todo lo que está de acuerdo con la Constitución de la República de Panamá. ¿Con la qué? Constitución. ¿Qué es eso? Tú no has leído la Constitución, no la has estudiado y pretendes ejercer leyes, ser abogado. Sí, ¿qué tiene? ¿Te has leído los códigos? Bueno, uno, porque es que son muchos, no hay tiempo para leer tanta cosa. ¿Podría ejercer alguien así leyes? O un médico, imagínense que le diga, va a operarlo a usted y antes de anestesiarlo por completo le diga, bueno, yo en la universidad no aprobé todas las materias porque no asistía a todas las clases, pero en lo que yo sí estudié, soy excelente. Así que usted no se preocupe. 3, 2, 1. Le aseguro que cuanta sea la cantidad de anestesia que le hayan colocado, usted se va a levantar de ahí y usted va a salir corriendo. Eso pasa con el creyente que piensa que el único alimento que necesita es el del domingo. O pasaría si creyera que el único que necesita es el de los miércoles. O si creyera que solo el de los miércoles y los domingos. Necesitamos todo y más. Todo y más. También, hermanos, necesitamos venir a todas las asambleas para evitar lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 13. Romanos capítulo 14, versículo 13. Un hermano, ¿quién se compromete con esta lectura? Romanos 14, 13, hermano Rafael. Una hermana que nos lea Primera de Corintios 8, 13. Primera de Corintios, bueno, la otra mitad de Rafael, nuestra hermana Ashley. Primera de Corintios 8, 13. Vamos con Romanos 14, 13, por favor. Así que ya no consideremos más puros a los otros, sino más bien Decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al desván. Cuando usted se lee Romanos 14, dice reiteradamente que no debemos ser tropiezo para los hermanos. Pero, ¿qué es un tropiezo? ¿Cómo nos convertimos en uno?
¿Cómo podemos evitarlo? ¿Sabe cómo se aprende? Viniendo a todas las asambleas y siendo instruidos en la palabra de Dios. Primera de Corintios 8:13, lo mismo. Salimos de un grupo religioso que para este tiempo nos tendría comiendo solo mariscos. Huimos de ahí como aquellos que huyeron de Babilonia. Pero ahora el apóstol dice, yo no comería carne jamás, no solo en una fecha al año, sino jamás, si eso representara un tropiezo para mi hermano. Pero ¿somos libres de comer carne hoy en Cristo? ¿Somos libres de comer carne? Pero dice que esa libertad está modificada por que eso no se convierta en un tropiezo. Ahora, ¿cómo comerme ¿cómo es? New York Stick, ¿cómo que es el que corte que? ¿Okay? ¿Cómo comerme eso? ¿Cómo comerme un filete miñón puede hacer tropezar a mi hermano? ¿Será que hay un cierto tipo de corte de carne o un cierto tipo de preparación de carne? Solo podemos saberlo si venimos y estudiamos Primera de Corintios juntos. Hay otras formas como estudiar personalmente, pero nada es como estudiar en familia. Eso no lo reemplaza nada. También, hermanos, para aprender lo que el apóstol Pablo nos ordena en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, y luego especifica, toda palabra y todo hecho debe realizarse ¿cómo? En el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando voy con la sartén allí a empezar a preparar mi alimento, en el nombre del Señor Jesús, que este pancake me quede. No coma pancake. No coma pancake. Lo que esté preparando allí, ¿verdad? Estos huevos revueltos me queden perfectos. Que Rafael siempre me dice que tal cosa. ¿Será así? Voy a subirme al carro en el nombre del Señor Jesús para que no tenga accidente de tránsito, ni se me ponche una llanta. ¿Será así? Para entender qué significa que todo en palabra y hecho se haga en el nombre del Señor Jesús, tengo que venir a edificarme con los santos. Porque, hermanos, ¿para qué está la iglesia? ¿Para qué están los siervos que están, como siempre les digo, hermanos, no nos vean en una posición de ser superior, ser de una autoridad a la que yo me tengo que someter a nivel personal? No nos vean así. Tienen que aprender a vernos como nos ve Dios y como nos describe la Biblia. ¿Se acuerdan de Jesús? Sí, se acuerdan de Jesús, ¿no? Por eso están aquí. Pero me refiero ¿se acuerdan de Jesús en Juan capítulo 13? No vaya allá, porque usted en realidad se lo sabe de memoria. Desafíe su memoria. En Juan capítulo 13, Jesús se amarra una toalla a la cintura y agarra una palangana. Diríamos hoy un platón, gracias, buscaba algo así bien coloquial. Un platón, lo llenó de agua y se fue discípulo por discípulo, ¿a qué? A lavarle los pies. Bueno, hoy a través de la enseñanza yo no le estoy mostrando que por estar acá en esta plataforma soy superior a usted. No me ve así, eso no es bíblico. Usted está sentado y yo le estoy lavando los pies en este momento, le estoy sirviendo. Y usted debe hacer lo mismo con sus hermanos y debe hacer lo mismo con los perdidos, porque usted está aprendiendo no para ser muy intelectual, está aprendiendo para enseñar también a otros lo que ha aprendido fielmente. Pero eso, hermanos, nos da la oportunidad a nosotros de servirle y usted de ser servido. Así puede aprender. En conclusión, hermanos, porque hoy no entraremos a la lección número 5, nuestra asistencia a cada asamblea puede ser un buen barómetro de nuestra fe. No termómetro, barómetro. Que verdaderamente, hermanos, mida
cómo está nuestra confianza en Dios, cómo está nuestra devoción a Dios, que es nuestro amor y nuestra dedicación a Él. Eso se puede medir fácilmente en sí, pudiendo venir a todas las asambleas. No lo estamos haciendo. Nuestro fracaso en hacer todo esfuerzo posible, tomar duras decisiones para asistir a todas las asambleas de la iglesia, puede ser, hermanos, el primer paso en una pendiente resbaladiza que conduce a la apostasía. Y eventualmente, el que se desvía, el que se aparta, va a ir a la condenación eterna. No estamos aquí, hermanos, después de tantos años de lucha, y quienes acaban de tomar esta decisión, no la acaban de tomar para perder su alma, sino para salvarla. ¿De qué le sirve al hombre si conquista sus metas, sus sueños, si agrada a su familia, si gana mucho dinero, si gana el mundo entero, pero pierde su alma? No somos de eso, así que vamos, hermanos, verdaderamente a pagarle esta deuda a Dios, y vamos a hacer el esfuerzo de asistir a todas las asambleas de su iglesia. Que el Señor nos siga bendiciendo.